concluimos este segmento de la audiencia con el doctor César Luque. Él es historiador, también es abogado laboralista, asesor sindical, una persona que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos de los trabajadores. Él va a hablar de mecanismos constitucionales frente a la tercerización. ¡Abajo la tercerización! ¡Abajo, abajo, abajo! Compañeras y compañeros, muy buenos días. Gracias al senador Robledo por abrir estos espacios de debate de la situación laboral en Colombia. Inicio esta intervención a la que denomino que la tercerización es tan grave en Colombia que hay mucha gente que trabaja tercerizada y no lo sabe. Aquí se ha dicho por quienes me antecedieron el uso de la palabra, cuáles son los aspectos que tienen que ver con la tercerización. La tercerización resumida es aquella que violenta esa paridad en la relación laboral obrero-patronal, donde aparece un tercero, un intermediario que no hace nada pero que se queda con los frutos del esfuerzo de los trabajadores. Un intermediario que con su figura, aunque sea legal en nuestra normatividad laboral colombiana, violenta los principios de la Constitución que desde 1991 rige en nuestro país. Y hay que ver, hay que hacer algo de historia, de cómo han venido siendo socavados los derechos de los trabajadores en Colombia en los últimos 20 años, desde cuando se implementó a finales de la década de 1980 el modelo económico neoliberal. La primera ley en ese camino, en esa vía, fue la Ley 79 de 1988, a través de la cual se crearon esas nefastas cooperativas de trabajo asociado, en las que de un tajo a los trabajadores se les quitó la condición de trabajador para convertirlos en cooperados, con el sofisma de distracción de que serían los dueños de la cooperativa, unos dueños que llegaron a ganar menos del salario mínimo. Pero esa misma vía continuó con la reforma laboral de 1990, a través de la Ley 50, que acaba con la estabilidad laboral en Colombia, que en lugar de la estabilidad laboral en Colombia crea una tabla de indemnización por despido sin justa causa cada vez más desnaturalizada en Colombia. Y inicia un negocio del sistema financiero, los fondos de cesantías, esos que invierten los dineros de los trabajadores en negocios especulativos, donde cuando ganan, ganan ellos, los del sector financiero, y cuando pierden, pierden los trabajadores. Cuando le llega periódicamente a su casa el boletín de las cesantías, ahí aparece menos en su saldo. Desgraciadamente a veces los trabajadores no miran ni siquiera el saldo que allí en el volante aparece. Y después viene la Ley 100 de 1993, a través de la cual se convierte la salud en una mercancía, dejando de ser un derecho fundamental de los colombianos. Y ahí crea otro negocio para el sistema financiero, crea los fondos de pensiones, otra forma de que con el dinero de los trabajadores el sistema financiero de manera desmedida haga negocio en nuestro país. Y viene luego la Ley 789 del año 2002, a través de la cual, por mandato legal, en nuestro país no anochece a las 6 de la tarde, sino a las 10 de la noche. Todo y únicamente para que a los trabajadores no les tengan que pagar 4 horas de recargo nocturno y así multinacionales del sector del comercio, del sector de la vigilancia, acaben con muchos de los derechos de los trabajadores, pero además esa norma acaba de reducir esa indemnización por despido sin justa causa de la Ley 50, desnaturalizando aún más y creando una serie de palabras con las que tratan de hacer bonito lo que es arrebatarle los derechos al trabajador, como es el tema de la flexibilización, ese nombre pomposo que se le da a la política laboral hoy en día y que no es nada más ni nada menos sino poder despedir al trabajador barato o muchas veces hasta gratis. Eso es lo que
se puede llamar hoy la flexibilización laboral en nuestro país. Y viene en el año 2005 la reforma pensional, aquella por cual desde el 1 de enero de este año las mujeres tienen que durar hasta 57 años de vida para poderse pensionar y los hombres 62 años cotizando 1.300 semanas, todos y cada uno de ellos. Pero ya se anuncia una nueva reforma pensional, pero esta es más ignominiosa que las anteriores, toda vez que es planteada por una organización internacional, la OCDE, que dice que hombres y mujeres tendrán para pensionarse que llegar a 65 años, desconociendo el papel importante de la mujer en la sociedad colombiana, desconociendo ese doble papel que hace la mujer en Colombia, el papel reproductivo en la casa y el papel productivo en la fábrica, mientras que el hombre hace solamente el papel productivo en el trabajo. Así es como pretende la OCDE que haya igualdad en nuestro país, pero además diciendo que el salario mínimo es un salario exorbitante y que por eso deberá haber pensiones que sean menores al salario mínimo. Esa es la reforma que se plantea por este gobierno actualmente. Durante todo este tiempo en que se han aprobado toda esta serie de normas en contra de los trabajadores, se ha tenido como telón de fondo la tercerización, con diferentes nombres: empresas temporales, outsourcing, nombre pomposo pero que no existe en la legislación colombiana. Pero también en el Estado, el mayor tercerizador del país, en entidades como los ministerios, las superintendencias, los departamentos administrativos, las gobernaciones, las alcaldías, a través de las llamadas OPS, Orden de Prestación de Servicios, que no es sino la letra de cambio, la moneda del clientelismo en Colombia, donde se pagan favores politiqueros a través de la designación de trabajadores a dedo en todas las instituciones del Estado, violentando los derechos de los trabajadores. Y para hacer más gráfico la situación de cómo se le quitan los derechos a los trabajadores, traigo un caso puntual. Y es que además de que el Ministerio de Trabajo es uno de los mayores tercerizadores en nuestro país, hay otro peor, que se llama la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo fue creada en la Constitución de 1991 como la defensora de los derechos humanos en Colombia. Pero por la Ley 941/2005, la Defensoría del Pueblo le fue entregada la Defensoría Pública, es decir, el servicio que tiene el Estado para aquellas personas que son llevadas a un proceso penal y que no tienen con qué pagar un abogado, sea la Defensoría la que le suministre uno. Por ley, esos abogados de la Defensoría Pública deben de ser contratados por OPS, sin derechos laborales, donde deberán pagar su pensión, su salud, sus riesgos profesionales, no tendrán cesantías, no tendrán intereses, no tendrán vacaciones, no tendrán primas de servicio. Y ellos, en el año 2013, crearon un sindicato, el sindicato o la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo, ACEDEP. Y cualquiera que uno piensa, ¿cuál sería la respuesta del defensor del pueblo a esta situación, el señor Armando Tálora? Pues la respuesta fue demandar la creación del sindicato. Se demandó diciendo que ellos no tenían derecho a hacer un sindicato porque eran trabajadores tercerizados y no eran trabajadores técnicamente hablando. El juez de primera instancia le dio la razón a la Defensoría, cancelando el registro sindical. Apelaron y la Sala Laboral del Tribunal Superior revocó la decisión. Pero podría decir que allí debería quedar la decisión judicial, pero no. La Defensoría del Pueblo, en cabeza del señor Armando Tálora, presentó una acción de tutela contra el tribunal, contra el sindicato y contra el juzgado, diciendo que le han violado el debido proceso y el derecho a la defensa. Tutela que le correspondió a la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, que no le dio la razón y la negó, pero aún no satisfecho, impugnó la tutela para que en segunda instancia fuera la sala penal de la misma Corte la que ratificara que ellos sí eran trabajadores y que tenían derecho a ser una organización sindical. Así es como se persiguen los derechos de los trabajadores en Colombia por parte de las organizaciones llamadas a defender los derechos humanos. Y termino diciendo, nosotros los que estamos en contra del modelo tercerizador tenemos dos tareas. Una, denunciar lo que está pasando, que ahora van a venir ustedes desde las organizaciones sindicales a decirlo aquí de viva voz. Y la otra, anunciar qué hacer para acabar con ese modelo ignominioso. No puede ser posible que empresas tan grandes como Ecopetrol, Pacífico y Rubiales, las empresas públicas de Medellín, Terpel, Almacenes Éxito, Avianca, Grupo Argos, Bavaria San Miller, el Grupo Nutresa, Telmes Claro, la Drummond, Telefónica, El Cerrejón, Carvajal, Alpina, de las grandes, pero otras más pequeñas como Yasaki Siemel, Corpacero, Encocables, tengan su mayoría de trabajadores a través de este modelo tercerizador de violentar los derechos de los trabajadores, y una que es incluso tanto pública como privada como Codensa en nuestra ciudad en Bogotá. Todas esas empresas tienen su mayoría de mano de obra por trabajadores tercerizados. Y ahí viene, terminando mi proposición, es, compañeros, no nos quedemos en la denuncia, ataquemos el problema, pero ataquémosla de manera radical. Y esa es, la propuesta es, convoquemos, salgamos a la calle a recoger las firmas para convocar un referendo que acabe esta ignominiosa forma de contratación en nuestro país. Salgamos los sindicatos, los trabajadores, nuestras familias, a recoger las firmas, e incluso sabiendo que tiene que pasar por el Congreso, con más firmas, incluso superar la etapa del Congreso, para que podamos convocar al pueblo y sea el pueblo, como en otros países, los que resuelvan sobre la situación, sobre sus grandes problemas. A eso es que lo llamo, compañeros, a través de la movilización, a hacer acciones positivas para acabar aquellas relaciones ignominiosas a través de las cuales los trabajadores estamos siendo explotados en nuestro país. Les pido, compañeros, para que el país los oiga, que viva la clase trabajadora, que viva la lucha de los trabajadores. Muchas gracias.